Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, ingeniero. Excelente. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los integrantes del Paralelo G. Seguramente ya han descargado la guía de la práctica experimental número 3 que se está proyectando en este momento, que tiene relación con el capítulo de la cinemática. El tema experimental que vamos a realizar en esta oportunidad tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, el trabajo experimental tiene dos objetivos importantes. El primero dice determinar el modelo matemático del desplazamiento función del tiempo. Entonces, el primer objetivo nos pide determinar el modelo matemático del desplazamiento función del tiempo. Bien, ¿cómo vamos a determinar el modelo matemático? A partir del análisis de la ecuación del desplazamiento función del tiempo, que expresa lo siguiente. En el fundamento teórico se hace referencia puntual a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que con seguridad ustedes ya han abordado con el docente de teoría. Y en ese entendido, entonces, primeramente vamos a indicar a qué se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se denomina movimiento rectilíneo porque la trayectoria descrita por un móvil es una línea recta y es uniformemente variado porque la velocidad varía uniformemente debido a una aceleración constante en este movimiento. En teoría se llevan las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que con seguridad ustedes ya han tocado esta parte, y se dice que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la primera ecuación, la velocidad es función del tiempo. Eso quiere decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ecuación número 1. La segunda ecuación, la velocidad es función de su desplazamiento lineal. Entonces, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento lineal, ecuación número 2. Y finalmente, el desplazamiento lineal es función del tiempo. Eso quiere decir que la magnitud del desplazamiento lineal es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ecuación número 3. Y en el objetivo de este trabajo experimental nos piden determinar el modelo matemático del desplazamiento función del tiempo. Eso quiere decir que lo que se nos está pidiendo es hallar esta ecuación de la cinemática, el desplazamiento función del tiempo. En el laboratorio, al desplazamiento función del tiempo, fíjense, vamos a mostrar, al desplazamiento función del tiempo, le estamos cambiando de variable.
En la teoría, el desplazamiento lineal generalmente se denota por la variable x, y en el laboratorio estamos haciendo referencia inicialmente a través de la variable s. ¿Cómo ustedes están viendo en este momento? Muy bien, vamos a silenciar un micrófono encendido y ahora continuamos. Si esta ecuación es la ecuación de la cinemática que generalmente se utiliza en teoría, así como está, en el laboratorio, en vez de la variable x, se está utilizando la variable desplazamiento a través de la variable s, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Y por qué estamos utilizando esta variable? Por el siguiente cometido. Fíjense, vamos a borrar esta ecuación y ahora quiero explicarles el por qué estamos utilizando la variable s, que podría ser también la variable d de desplazamiento, etcétera, pero que en este caso estamos utilizando la variable s por el siguiente motivo. El móvil va a empezar a moverse a partir del reposo. Eso quiere decir que este carrito va a empezar su movimiento a partir del reposo. Fíjense acá, vamos a dibujar el móvil. Este carrito va a iniciar su movimiento a partir del reposo. Su velocidad inicial es 0. Y por tanto, a través de la aceleración constante, el móvil va a incrementar su velocidad en el transcurso del tiempo. Bien, entonces este primer término desaparece y simplemente se tiene que la magnitud del desplazamiento es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A esta cantidad que es una constante, un medio es constante, la aceleración es constante, le vamos a denominar la constante b. Y este es el modelo matemático, el desplazamiento lineal x es igual a b por el tiempo elevado al cuadrado. Si este es el modelo matemático y necesitamos encontrar esta ecuación a partir del tratamiento de datos experimentales, necesitamos aplicar la linealización porque esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, se van a tomar medidas de las dos variables, la variable tiempo, que es la variable independiente, y la variable desplazamiento, que es la variable dependiente. A partir de los datos experimentales de tiempos en varias oportunidades, en varias medidas, y lo propio con los desplazamientos, necesitamos aplicar el método de linealización, que dice que esta variable dependiente vamos a cambiar por la variable y de la matemática. Esta variable tiempo al cuadrado vamos a cambiar por la variable x y nos queda una ecuación lineal, y es igual a b por x. Y luego, completando la ecuación lineal, y es igual al valor de a, que no está presente en el modelo matemático, pero se completa por formalidad de la ecuación lineal, a más b por x. Y esta es la ecuación
linealizada. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación de segundo grado, esta ecuación de segundo grado, se ha convertido en una ecuación lineal realizando estos cambios de variable. Pero para poder realizar este procesamiento de datos necesitamos los datos de estas variables, la variable X y la variable Y. ¿Con qué datos vamos a trabajar? Y esos datos, fíjense, están en esta tabla, en la tabla número 3. En la tabla 3 tenemos los datos de X y los datos de Y. ¿Qué datos de X vamos a utilizar? Si en el experimento, fíjense, tenemos acá los desplazamientos expresados en metros y se han tomado esas medidas, desplazamientos en metros, y el tiempo al cuadrado expresado en segundos al cuadrado. Pero en otro instante, producto de la linealización, se ha realizado el cambio de variable en la linealización. La variable Y asume los valores de X y los valores de X son los tiempos al cuadrado. Al existir una misma simbología en dos instantes de un trabajo experimental, puede dar lugar a una confusión. ¿Qué datos vamos a reemplazar de X? ¿Vamos a reemplazar los desplazamientos o vamos a reemplazar los tiempos al cuadrado? Para evitar esa confusión, entonces, en el laboratorio, lo que se está haciendo es evitar esa confusión a la variable desplazamiento. En esta ecuación, fundamentalmente en la tercera ecuación, vamos a borrar las dos anteriores, de tal modo que en esta ecuación del desplazamiento función del tiempo, estamos utilizando la variable S para que no exista esta duplicidad de notación entre X, que es desplazamiento, y luego se convierte la variable X en tiempo al cuadrado y no podríamos saber si vamos a reemplazar en X los desplazamientos o los tiempos al cuadrado. Entonces, para evitar esa dualidad de significado, vamos a utilizar en vez de la variable X, la variable S. ¿Y por qué? En teoría, cuando se estudia la cinemática en un sistema tridimensional, como es el que estamos mostrando en este momento, el movimiento de un cuerpo podría ser, por ejemplo, esta trayectoria curvilínea. Entre un punto y otro, fíjense, entre un punto y otro, entre un punto inicial, el punto A y el punto B, que no precisamente son estas constantes, simplemente son momentos inicial y final. La partícula, el cuerpo se ha movido siguiendo esta trayectoria. Y esto que ustedes están viendo y estamos remarcando un poquito más, se denomina el arco de la trayectoria circular en ese tramo, que quiere decir que para poder obtener ese segmento curvilíneo existe un centro del radio de curvatura donde este tramo es el arco de la curva por donde se ha desplazado el móvil. Entonces, si este es el tramo por donde se ha movido en su movimiento curvilíneo este cuerpo, si esta parte curvilínea lo convertimos en una recta, fíjense, ahí está la recta,
efectivamente podemos indicar que el desplazamiento experimentado a lo largo del eje X podría ser también el desplazamiento S a lo largo de este mismo eje. Y por esa razón estamos utilizando la variable S como desplazamiento, que sin dificultad alguna también podría ser el desplazamiento D. No hay dificultad, pero estamos tratando de utilizar la misma notación que se utiliza en teoría. Bien, dicho esto entonces, podemos indicar que si el desplazamiento, función del tiempo, es esta ecuación de segundo grado, que estamos en la parte del fundamento teórico, el desplazamiento es la variable dependiente, el tiempo la variable independiente. Como el móvil parte del reposo, su velocidad inicial es 0, desaparece este primer término, y nos queda simplemente que el desplazamiento lineal S es igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. A 1/2 de la aceleración, se le está denominando, fíjense, a 1/2 de la aceleración se le está denominando la variable B. Entonces, el desplazamiento lineal va a ser simplemente B por tiempo al cuadrado. Y este es el modelo matemático. Este es el modelo matemático que se debe lograr en el experimento y es el objetivo número 1. ¿Cómo vamos a lograr ahora ese objetivo? Para eso vamos a necesitar los datos experimentales a través del equipo de laboratorio. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, se tomaron 8 medidas de tiempos para 8 desplazamientos con variaciones de 10 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de nuestro equipo de laboratorio, que vamos a ampliar un poquito para poder visualizar adecuadamente algunos elementos fundamentales. Este equipo de laboratorio, como ustedes están observando, tiene un carril y precisamente este es el carril del equipo de laboratorio para estudiar el movimiento rectilíneo. Este carril posee al lado izquierdo un electroimán y este electroimán retiene al carrito de color amarillo que tiene 4 rueditas, retiene al carrito por el contacto del resorte que se ha conectado en el extremo del carrito y está tomando contacto con el electroimán, que es un imán de retención. Tenemos un cronómetro digital, el cronómetro electrónico digital, que permite controlar el tiempo que tarda el móvil en lograr cierto desplazamiento. Como ustedes podrán observar, el carril tiene una escala graduada y a través de estos 2 sensores fotoeléctricos que se colocan a una cierta distancia y según los datos experimentales, primeramente el primer desplazamiento es de 10 centímetros en metros 0.1, el segundo desplazamiento 20 centímetros, 0.20 metros, el tercero 0.30 metros, 30 centímetros. Eso quiere decir entonces que se coloca estos 2 sensores fotoeléctricos con una separación inicial de 10 centímetros
Luego el segundo sensor se recorre a 20 centímetros, fíjense, más 10, 20. Para 20 centímetros se registra el tiempo, centímetros. El tiempo empleado es 0.830. Hola, tuvimos un pequeño corte en la señal de internet. ¿Se escucha? Por favor, si pudiese alguien indicarme. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, se escucha. Muchas gracias. Hemos tenido una pequeña interrupción. Estaba cortándose la señal. Ha vuelto la señal y en ese interín hemos tenido ese pequeño percance. Bien, entonces, como ustedes están observando, tenemos en el cuadro de obtención de datos, los datos que se han obtenido, y estos datos experimentales se logran en el laboratorio. Si nuestras clases fuesen presenciales, estaríamos utilizando el equipo de laboratorio, realizando la explicación en la mesa de trabajo con el equipo en cuestión, que para que se produzca un movimiento rectilíneo uniformemente variado, fíjense en este extremo, existen 2 tornillos de elevación para poder darle un cierto nivel de inclinación, de tal modo que el carrito pueda experimentar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A través del electroimán se retiene el carrito de tal modo que se garantiza que el móvil inicia su movimiento a partir del reposo, su velocidad inicial es 0. Cuando se presiona el botón, tenemos acá un botoncito en la parte derecha que dice Go, ir, se presiona este botón, automáticamente se libera la energía del electroimán, desaparece el efecto del imán y el carrito empieza a moverse a partir del reposo. Y cuando esta banderita de aluminio logra pasar por el segundo sensor fotoeléctrico, inmediatamente el cronómetro que está conectado con el equipo de laboratorio nos registra el tiempo que ha tardado el móvil en lograr dicho desplazamiento. Estamos comenzando con 10 centímetros en metros, 0.10. Para esa distancia recorrida, para esa distancia de 10 centímetros, el tiempo empleado es 0.838 segundos. Luego, este segundo sensor fotoeléctrico se ha recorrido 10 centímetros más. Y en este entendido se ha logrado medir el tiempo para 20 centímetros, 1.196 segundos. Posteriormente se ha logrado mover el segundo sensor fotoeléctrico 10 centímetros más. Para 30 centímetros el tiempo 1.442. Y de esa manera se han logrado tomar los datos experimentales, los cuales se tienen en la guía de laboratorio. Entonces, estos son los datos experimentales para 10 centímetros, el tiempo 0.838, luego para 20 centímetros 1.196 segundos, para 30 centímetros 1.442, para 0.40 metros, 40 centímetros, 1.673, para 50 centímetros, 1.884 segundos, para 60 centímetros, 0.60 metros, 2.066, para 70 centímetros, 2.232 y finalmente para 80 centímetros, el tiempo de 2.391.
Con estos datos experimentales debemos hallar el modelo matemático aplicando la linealización. Entonces, si esta es la ecuación del modelo matemático, para poder lograr convertir en una ecuación lineal, debemos aplicar el método de linealización. ¿Qué quiere decir? Que la variable desplazamiento, vamos a denominarle la variable y de la matemática, la variable tiempo al cuadrado, estamos haciendo el cambio de variable, lo vamos a llamar X. Eso quiere decir que esta variable desplazamiento ahora es la variable y de la matemática. El tiempo al cuadrado lo estamos denominando la variable X. Y fíjense, hemos logrado convertir en una ecuación lineal. Realizando estos cambios de variable adecuados, la variable y contiene los desplazamientos y la variable x contiene los tiempos al cuadrado. Pero esta ecuación está incompleta. Le falta el intercepto, esta constante a, que con seguridad, que como no existe, el valor de a es igual a 0. Pero de todos modos debemos completar la ecuación y para eso vamos a introducir el valor del intercepto y por tanto tenemos la ecuación lineal. Aplicamos entonces ahora la regresión lineal, pero para eso necesitamos los datos de la variable x y los datos de la variable y. ¿Qué son los datos de la variable y? Según el cambio de variable, la variable y contiene los desplazamientos, que quiere decir que acá debemos vaciar todos los desplazamientos. En el cuadro número 1 tenemos los desplazamientos, copiamos estos 8 datos, control C, y pegamos en esta primera fila control V, y ahí ustedes ya tienen los datos de la variable y. Los datos de la variable x, según el cambio de variable, dice que es el tiempo al cuadrado. Entonces tienen que elevar cada tiempo, elevar al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, y esos son los valores de x de la siguiente forma. El primer tiempo, 0.838 elevado al cuadrado, el resultado es 0.702. Entonces ustedes dirán el primer valor de x, 0.702. El segundo valor del tiempo al cuadrado, entonces 1.196 elevado al cuadrado, 1.430 con 3 decimales. Ustedes van a trabajar con 3 decimales en todas las operaciones. 1.430. Y acá registramos 1.430. 1.430. Realizamos un cálculo más a manera de ejemplo, solamente 3. 1.442. 1.442 al cuadrado, el resultado es 2.079. 2.079. Y así ustedes van a completar con los demás valores. Una vez que ya se tienen los datos de las variables x y de y, de la tabla 2 dice copiar los valores de y, como así también los valores de x, y vaciarlos verticalmente en la tabla 3. ¿Qué quiere decir? Que los datos de x, 0.702, 0.702, el segundo valor, 1.430, el tercero, 2.079. Fíjense, tienen que vaciar todos estos valores de x, los 8 valores, los tienen que vaciar en esta columna. Y de la misma forma tienen que vaciar estos datos
de la variable y, que son los desplazamientos, en la columna en cuestión 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70 y finalmente 0.80. De esa manera ustedes habrían logrado vaciar esta información. El método de regresión lineal, ¿por qué es regresión lineal? Porque hemos logrado convertir una ecuación de segundo grado en una ecuación lineal y por tanto debemos aplicar la regresión lineal. En esta columna van a registrar todos los valores de x al cuadrado. Entonces, una vez más, 0,702 al cuadrado, 1,430 al cuadrado, 2,079 al cuadrado, todos los valores de x al cuadrado. En la siguiente columna, los valores de y, todos los valores de y, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Y finalmente, el producto de las dos variables. El valor de x por el valor de y, el valor de x por el valor de y así respectivamente. Y al final ustedes tendrán la sumatoria de todas las columnas y esta primera sumatoria es la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado y la sumatoria de x multiplicado por y. Con esos valores de las sumatorias deben ustedes calcular el valor de la pendiente y el valor del intercepto. Entonces, con esos valores que se han determinado, van a calcular el valor de la pendiente y el valor del intercepto. El coeficiente de correlación, que es un parámetro estadístico que nos indica que si estamos realizando adecuadamente el ajuste, tiene que dar próximo a 1 o a -1. Mientras más próximo a los dos valores se encuentre, a cualquiera de los dos valores, quiere decir que existe un alto grado de correlación de los datos con el modelo matemático lineal. ¿Qué quiere decir en el fondo? Que los datos estamos ajustando correctamente a la ecuación lineal. Entonces, reemplazamos. Imaginen que el valor de A vamos a colocar números arbitrarios. Fíjense, yo voy a colocar acá el valor de B, por ejemplo, 1.256. Y el valor de A, como tiene que ser próximo a 0, 0.002. El coeficiente de correlación, 0.995, próximo a 1. Van a trabajar con 3 decimales en todas las operaciones. Entonces, quiere decir que el ajuste es perfecto y que debemos reemplazar los valores de las dos constantes en la ecuación lineal. Y es igual a A más B por X. ¿Cuál es el valor de A? 0.002 más, ¿cuál es el valor de B? 1.256 multiplicado por X, y ahí está la ecuación que habríamos logrado a partir del tema de la regresión lineal. Que como ustedes podrán observar, esta es la ecuación lineal que se ha logrado a partir de la regresión lineal. El valor de A con seguridad tiene que ser próximo a 0. De hecho, este valor es próximo a 0, desaparece y simplemente nos queda que la variable y es igual al valor de B, 1.256 por X. El resultado, como el valor de A es 0, desaparece de la ecuación lineal, simplemente tenemos que es 1.256 multiplicado por X. Pero no podemos dejar en el plano de la matemática, Tenemos que retornar a las variables de la física.
La variable y es el desplazamiento, la variable x es el tiempo al cuadrado, y esto va a ser igual a 1.256 por el tiempo al cuadrado. Y este es el modelo matemático que habríamos logrado. Entonces, eso quiere decir que el modelo matemático, retornando a las variables de la física, ustedes anotarán acá, el modelo matemático es 1.256 multiplicado por el tiempo al cuadrado, y en ese entendido ya se habría logrado el modelo matemático. Pero todo modelo matemático tiene su gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para terminar el primer objetivo de la práctica se debe realizar la gráfica del modelo matemático, que como es una ecuación de segundo grado, la gráfica tiene que ser una parábola de segundo grado. Entonces, el modelo matemático más su gráfica, y esa gráfica que se ha logrado, que tiene la forma de una parábola, precisamente entre el eje X y el eje Y, se habría logrado realizar entre la variable X, que representa el tiempo elevado al cuadrado, la variable Y, el desplazamiento en metros. La gráfica les tiene que dar una parábola de segundo grado. Muy bien, y con eso habrían terminado el primer objetivo. Voy a enviarles el segundo link, nos queda muy poquito para poder explicar el segundo objetivo de la práctica experimental. Por favor, en un par de minutitos envío el link. Bien, retomamos la explicación del trabajo experimental número 3. Habíamos determinado, fíjense, el modelo matemático. Ustedes no necesitan, en todo el trabajo experimental, no necesitamos editar estas ecuaciones, copiar y reemplazar los valores de 8 por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x. Directamente ustedes pueden hallar la sumatoria de cada uno de estos valores y con esas sumatorias realizar las operaciones a partir de la calculadora y así obtener los valores respectivos. ¿Cómo estamos anotando en este momento? Esta fórmula nos ha arrojado, por ejemplo, 1.256, vamos a suponer, son datos arbitrarios, el valor de A 0.002. Esta es la ecuación lineal. El valor de A, como no existía en el modelo matemático inicial, fíjense, no existía, no estaba presente, entonces el valor de A efectivamente tiene que ser próximo a 0. Desaparece este valor, llegamos a establecer la ecuación lineal. El valor de Y es igual al valor de B 1.256 por X. Y una vez que han logrado ustedes registrar la ecuación lineal, entonces, realizando el cambio de variable, S por Y y tiempo al cuadrado por X, habrían logrado el modelo matemático. Para poder lograr terminar el primer objetivo, en la guía dice realizar la gráfica del modelo matemático, y esta es la gráfica más o menos así que ustedes tienen que lograr, la gráfica del desplazamiento función del tiempo, y esta es la parábola de segundo grado. El desplazamiento S expresado en metros es igual a 1.256 por el tiempo al cuadrado. Fíjense, el eje X, el eje del tiempo, y la gráfica que ustedes tienen que lograr tiene que ser aproximadamente igual a lo que estamos mostrando en este caso. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna aclaración respecto al primer objetivo de la práctica. Ustedes tienen la palabra.
Inge, la gráfica igual lo vamos a realizar en el documento. La gráfica tienen que realizar preferentemente en papel milimétrico. Pueden realizar también en una hoja bond tamaño carta. Obviamente van a tener que cada centímetro a centímetro colocar las graduaciones de acuerdo a las escalas y representar los valores. No es obligatorio realizar la gráfica en papel milimétrico, pero favorece bastante, ya que se tienen los trazos milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, y fácilmente podemos colocar la numeración en el eje X, como así también en el eje Y, pero tiene que haber una gráfica realizada por cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, una pregunta. Y adelante, por favor. La hoja, en esa hoja verde vamos a tener que hacer. Pueden realizar, como les he indicado, pueden utilizar una hoja de papel milimétrico, no siempre verde, hay hojas milimétricas de color celeste, color amarillo, color verde, cualquier color que ustedes puedan conseguir. Si no utilizamos una hoja de papel milimétrico, pueden utilizar hojas normales, hojas bond, tamaño carta, por ejemplo. Van a trazar el eje X, luego el eje Y tienen que trazar centímetro a centímetro los valores de acuerdo a las escalas y lo mismo en el eje Y. Entonces, no es indispensable realizar el gráfico en una hoja de papel milimétrico, pero favorece de sobremanera la localización de los puntos y la obtención de la gráfica. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bien, respecto al segundo objetivo, el segundo objetivo de la práctica número 3 indica lo siguiente: determinar la aceleración del sistema, la aceleración del móvil, con un nivel de confianza del 95%. Cuando hacemos referencia a un nivel de confianza, a un nivel de confiabilidad del resultado, en este caso del resultado de la aceleración, estamos haciendo referencia al cálculo de errores. Al cálculo de errores. Eso quiere decir entonces que vamos a necesitar realizar el cálculo de errores ¿de quién? De la aceleración, que es lo que hemos repasado también en la clase anterior. ¿Con qué nivel de confianza? Con el 95% de confianza. Como en la guía del laboratorio están todas las fórmulas y todo el desarrollo después de la gráfica que van a incluir ustedes, está el segundo objetivo. El desarrollo del segundo objetivo, que dice determinar la aceleración del sistema con un nivel de confianza del 95%. Tienen que llenar esta tabla del cálculo de errores con los valores de X y de Y, de donde van a obtener del cuadro de regresión lineal. Estos son los valores de X y los valores de Y. Copian los 8 valores de X, los 8 valores de Y, y los llevan a la tabla en cuestión, que es la tabla del cálculo de errores. Pegamos y ahí está toda la información. Los valores de X y de Y son valores medidos. Ustedes recordarán, estos valores son valores medidos de los desplazamientos. De los desplazamientos. ¿Qué quiere decir 10 centímetros
0.10 metros, 20 centímetros, fíjense, son valores medidos. En cambio, los valores de Y estimado es igual al valor de A más B por X, son los valores que se han obtenido a partir de la regresión lineal. Y de hecho, aplicando la regresión lineal, se ha obtenido esta ecuación lineal que dice que la variable Y es igual a 0.002 más 1.256 por X, y esa es la ecuación lineal que se denomina ecuación lineal estimada. ¿Qué quiere decir? Que se ha logrado estimar esta función a partir de los valores del intercepto y de la pendiente a partir de fórmulas. Entonces, con esa ecuación lineal debemos calcular los valores de la siguiente columna. Y estimado es igual al valor de A más B por X. Entonces, utilizando la ecuación lineal que se ha determinado, esta expresión, en otras palabras, quiere decir que Y estimado es igual a 0.002 más 1.256 por X. Cada valor de X debemos reemplazar en la variable X de la ecuación y así obtenemos el valor estimado de la función. Y para realizar esto a manera de ejemplo, fíjense, 0.702 en la ecuación 0.002 más 1.256 multiplicado por X. ¿Cuál es el valor de X? 0.702. El resultado es 0.884. Ese valor de 0.884, 0.884, es el resultado del valor estimado de la función. Obviamente estos son valores arbitrarios. Entonces, luego tenemos que restar el valor medido Y010 menos el valor estimado de la función elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que necesitamos ahora realizar es la diferencia y para esto vamos a borrar la calculadora y restamos 0.10 menos 0.884 elevado al cuadrado y el resultado es 0.615. Ese valor de 0.615 es el resultado de esta cantidad 0.10 menos 0.884 elevado al cuadrado y el resultado es 0.615. Lo mismo van a restar este valor 0.20 menos el valor que ustedes van a obtener en la función estimada al cuadrado y así registramos todos los valores de la columna Y menos Y estimado al cuadrado. De tal modo que una vez que han completado esta tabla, debemos ahora hallar la sumatoria. La sumatoria principalmente, la sumatoria de X, este resultado, que es la sumatoria de X, y este otro resultado que es lo que se necesita, y es la sumatoria de Y, el valor medido, menos el valor estimado de la función elevado al cuadrado.
Con esos valores de estas dos sumatorias, como ustedes recordarán, necesitamos calcular la desviación estándar de la función estimada, S de y es la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y estimado al cuadrado, ese es este valor, sobre la cantidad de medidas menos 2, son 8 medidas, menos 2, 6, sacamos la raíz cuadrada y ustedes van a obtener la desviación estándar de la función. La covarianza de X, que mide el grado de variación de los datos medidos en X, ese X es la sumatoria de X al cuadrado. ¿De dónde van a obtener la sumatoria de X al cuadrado? De la tabla de regresión. Aquí está X al cuadrado y aquí al final la sumatoria de X al cuadrado. Ese valor de la sumatoria de X al cuadrado menos 1 sobre el número de medidas 8 por la sumatoria de X. La sumatoria de X obtenemos de esta sumatoria de la primera columna de datos elevado al cuadrado. Así ustedes obtendrán la covarianza. El coeficiente de confianza que ha explicado ya en el tema de mediciones y cálculo de errores. Vamos a abrir esta tablita y tenemos acá la tabla de los valores de la distribución de Sture. ¿Cómo realizamos la obtención de ese coeficiente? Recordando ya lo que explicamos la clase anterior, habíamos indicado fundamentalmente que necesitamos, en primer lugar, conocer el nivel de confianza y en este caso el nivel de confianza es del 95%. En valor numérico absoluto, este valor es 0.95 en valor absoluto. Es el complemento para llegar al 100%, en este caso es 5%. En valor numérico, el valor de alfa es 0.05. Pero necesitamos hallar alfa medios. Fíjense acá, alfa medios. Eso quiere decir que el valor del error probable debemos dividir entre 2, 0.05 dividido entre 2 y el resultado es 0.025. Y este valor de 0.025 es el encabezado de esta columna. ¿Con cuántos grados de libertad? Habíamos indicado que los grados de libertad es la diferencia del número de medidas menos la cantidad de parámetros. Lineal Y es igual al valor de A más B por X. Son dos parámetros de determinación A y B. Entonces los grados de libertad son 8 medidas menos 2 cantidades. Estas dos cantidades que son los parámetros de determinación, la cantidad de parámetros de determinación, el resultado es 6 grados de libertad. Con estos 6 grados de libertad y el valor de alfa 0.025, el punto de intersección de la fila y la columna es 2.447. Ese valor de 2.447 es el valor que debemos utilizar y de hecho en la guía ya está ese valor, 2.447, que multiplicado por la desviación estándar de la función sobre la raíz de la covarianza de X, el error absoluto podría ser, por ejemplo, el siguiente valor. Vamos a suponer que ha dado como resultado 0.004 el error absoluto de la pendiente. No vamos a calcular el error absoluto del intercepto porque en el modelo matemático
desplazamiento es igual a d por t al cuadrado, solo está presente el valor de la pendiente y no así el valor del intercepto. Entonces, ya que el valor de A es igual a 0, entonces no tiene sentido calcular el error absoluto de algo que no existe, que es nulo. Y por esa razón, solo tienen que realizar el cálculo del error absoluto de la pendiente y no así del intercepto. Una vez que se ha logrado ya calcular ese valor, y vamos a anotar ese valor de 0.004, vamos a suponer, el valor del error absoluto de B no tiene significado en la física, porque B es un parámetro de la matemática. Pero como B es un medio de la aceleración, el 2 pasa a multiplicar, la aceleración es 2 veces la pendiente, el valor estimado de la aceleración es 2 veces el valor de B. ¿Y cuál es el valor de B? ¿Dónde se encuentra el valor de B? En el modelo matemático, el valor de B es 1.256. Entonces, ese valor de 1.256 se debe reemplazar en esta expresión 2 veces ese valor, 2 multiplicado por 1.256, haciendo operaciones utilizando la calculadora. 2 por 1.256, el resultado es 2.512. Eso quiere decir que 2.512 es el valor de la aceleración 2.512 expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Esta cantidad es el valor estimado de la aceleración. ¿Para qué nos sirve? Para poder expresar la medida de precisión, que quiere decir que la aceleración 2.512 más menos el error absoluto de la aceleración. Ya tenemos el valor estimado 2.512. Lo que no conocemos es el error absoluto de la aceleración. Pero para eso tenemos la información de que la aceleración es 2 veces el valor de B. Entonces, como la aceleración se dice que depende de B, es función de B, y de hecho, la aceleración es 2 veces el valor de B. Entonces, por propagación de errores, el error absoluto de la aceleración es la raíz cuadrada de la derivada de la aceleración respecto de B elevado al cuadrado por el error absoluto de B al cuadrado. Ya tenemos el error absoluto de B, 0.004. Lo que no conocemos es la derivada. Estas potencias de todos modos se cancelan con la raíz. El error absoluto de la aceleración es el producto de la derivada de la aceleración respecto de B multiplicado por el error absoluto de B. Entonces, necesitamos derivar, vamos a derivar en este costado, la derivada de la aceleración respecto de B. B, aquí arriba vamos a copiar esta función, A es igual a 2 veces B, su potencia de B es 1, ese 1 viene a multiplicar por delante y va a ser igual a 1 por 2 por B elevado a la 1 menos 1, 0. Todo valor elevado a la 0 es igual a 1. 1 por 2 por 1 es 2. La derivada de la aceleración respecto de B es igual a 2. Como esta cantidad es igual a 2, el error absoluto de la aceleración es 2 veces el error absoluto
de la pendiente. Y así habríamos encontrado el error absoluto de la aceleración. Si el valor del error absoluto de B es 0.004, entonces acá 2 por 0.004, el resultado del error absoluto de la aceleración es el doble, 0.008, expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Ya conocemos el error absoluto de la aceleración, entonces podemos expresar indicando que el valor estimado de la aceleración, es 2. Para este ejemplo arbitrario, 2.512, más menos el error absoluto de la aceleración, 0.008, expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la medida de precisión, lo único que resta es conocer el error de la aceleración en porcentaje, que es el cociente del error absoluto de la aceleración sobre su valor estimado multiplicado por 100, y les va a dar el error en porcentaje. El error absoluto de la aceleración, reemplazando datos, es 0.008 sobre el valor estimado 2.512 multiplicado por 100 nos da en porcentaje el error, y para eso vamos a utilizar una vez más la calculadora. 0.008 dividido entre 2.512, y todo eso multiplicado por 100. El resultado es de 0.318% de error. Entonces tenemos acá que el error de la aceleración es de 0.318% de error. Y ese es el resultado del cálculo de errores: hallar la medida de precisión, como así también el error relativo porcentual. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración en alguna parte de este procedimiento. Básicamente es lo mismo que se ha explicado la clase pasada en el proceso de linealización. Bien, creo que no hay preguntas al respecto. Vamos a entonces terminar indicando que una vez que han expresado la medida de precisión y el error relativo porcentual, habrían logrado el segundo objetivo de la práctica. En conclusiones, como existen dos objetivos, para cada uno de estos objetivos tenemos que expresar una conclusión, pero con resultados. Si el primer objetivo dice determinar el modelo matemático del desplazamiento función del tiempo, entonces ustedes explicarán indicando que el modelo matemático que se ha hallado a partir de los datos experimentales tiene esta expresión cuya representación gráfica es una parábola de segundo grado. Pero con resultados, tiene que ser una conclusión con resultados. Y finalmente el segundo objetivo, que dice determinar la aceleración del sistema con un nivel de confianza del 95%, entonces tendrán que mostrar estos dos resultados: la medida de precisión de la aceleración y su error relativo porcentual. Que como el error en porcentaje, hace un instante atrás, se ha calculado arbitrariamente con datos arbitrarios, era 0.318%, que quiere decir que como está en el rango entre 0 y 1%, la medida de precisión de la aceleración se ha determinado con alto grado de precisión.
Respondiendo la única pregunta del cuestionario, fíjense en la práctica experimental, dice, para el experimento, determinar la velocidad media de todo el tramo recorrido por el móvil. Entonces, tienen que calcular la velocidad media y es algo que en teoría ustedes han llevado, la velocidad media, la velocidad instantánea, la aceleración media y la aceleración instantánea. Esa fórmula de velocidad media deben aplicar y van a poder responder a la única pregunta del cuestionario. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna aclaración, ya es las 4 de la tarde, ustedes tienen la palabra. ¿Todo está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este trabajo experimental número 3, después de haber repasado toda la teoría de la construcción de gráficos y modelos matemáticos, se ha logrado describir paso a paso todo el desarrollo de la aplicación de los métodos de la construcción de gráficas y modelos matemáticos que tienen que llenar, cómo tienen que llenar estas tablas, cómo van a calcular el valor de B y A, el modelo lineal y el modelo matemático respectivamente, y todo el desarrollo de la gráfica y toda la explicación. A partir del experimento número 4, ustedes ya tienen que hacer todo ese análisis solos, porque corresponde a un análisis de lo que ya hemos aprendido en el tema de la construcción de gráficas y modelos matemáticos. Entonces, con esto habríamos terminado la clase el día de hoy. El trabajo experimental número 3 deben enviar hasta el día lunes, máximo hasta las 14:30. A las 14:30, una vez que se cierre el laboratorio número 3, inmediatamente a las 14:30 voy a habilitar para que ustedes vean las calificaciones de los informes de laboratorio 1 y 2. Solo 10 minutitos hasta las 3 menos 20. En 10 minutos, desde las 2 de la tarde con 30 minutos, que se va a cerrar la recepción del informe de laboratorio número 3, 10 minutos hasta las 3 menos 20, ustedes van a poder acceder a Schoology y ver sus informes de laboratorio y las calificaciones. Y luego voy a enviarles el link de la práctica experimental número 4 y vamos a comenzar ese trabajo experimental la siguiente semana. Muy bien, les agradezco por su participación en esta clase. Entramos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.